Hola, buenas tardes. El día de hoy yo les voy a hablar acerca de la relación entre rentabilidad y riesgo. Los conceptos de riesgo y rentabilidad conforman los dos pilares básicos, sobre los que las teorías suelen basar los modelos de toma de decisiones. Tradicionalmente se ha venido aceptando que la relación existente entre ambas variables es positiva. Las inversiones más arriesgadas son las que ofrecerán un mayor nivel de rentabilidad y que las menos arriesgadas son las que nos ofrecen un menor nivel de rentabilidad. La cantidad de dinero que obtenemos de una inversión se le denomina rentabilidad. Esta suele expresarse como un porcentaje del importe invertido inicialmente. La relación entre rentabilidad y riesgo puede plantearse en otros términos. Cuando se enfrenta a un elevado nivel de incertidumbre acerca del resultado de una inversión, cabría esperar una más alta remuneración que consiste en el alto riesgo. Una de las mayores preocupaciones que asaltan a los empresarios antes de empezar un negocio es saber si el proyecto generará suficientes ganancias y cuánto tiempo pasará para que ello ocurra, asumiendo claro que suceda, pues toda inversión conlleva siempre una cuota de riesgo. No obstante, aunque el factor de imprevisibilidad puede estar siempre al acecho, existen puntos claves que los empresarios deben tomar en cuenta antes de depositar su confianza y sus ahorros en un proyecto. Uno de los aspectos es la relación entre la rentabilidad y el riesgo. La rentabilidad consiste en la capacidad de un activo para generar beneficios en relación a una inversión hecha o un esfuerzo realizado. Es un concepto importante para medir el rendimiento de un producto determinado o de un negocio. Al realizarse una inversión es inevitable que exista cierta incertidumbre sobre si las cifras de rentabilidad serán las esperadas. A esto se le conoce como el riesgo. El riesgo y la rentabilidad pueden ser medidos de manera directamente proporcional, es decir, mientras mayor sea la rentabilidad esperada, mayores serán también los riesgos asumidos. Por ello, es importante que ante un riesgo de inversión grande, los beneficios potenciales sean lo suficientemente altos como para que el proyecto resulte atractivo. Del mismo modo, mientras mayores sean las expectativas de rentabilidad, es común que la cuota de riesgo se incremente. No obstante, a pesar de esta estrecha relación, cabe mencionar que en ningún momento asumir mayores riesgos garantiza obtener un mejor rendimiento. Cuando se diseña un portafolio, debes tener presente que solo será posible obtener niveles de rentabilidad potencialmente altos si tienes una alta disposición para asumir riesgos significativos. Si no estás dispuesto a esto, debes ser consciente de que tu inversión tendrá un potencial limitado de valorización. De esta forma, en el momento de decidir cuál es el nivel de rentabilidad que esperas conseguir, ten en cuenta que existen diferentes perfiles de inversionistas de acuerdo con el nivel de tolerancia al riesgo. Por eso, definir tu perfil de riesgo es lo primero que debes hacer. A continuación te voy a explicar los 3 tipos de perfiles y de ahí vamos a ver cuál es el perfil que te define. El primero es perfil bajo o conservador. Este es un inversionista con muy baja tolerancia al riesgo que quedará satisfecho con rentabilidades potenciales bajas, a cambio de tener un poco más de seguridad sobre su capital. El segundo es el perfil moderado. Es una clase de inversionista con mayor tolerancia al riesgo que mantendrá en su portafolio un nivel de riesgo medio con un potencial de ganancias mayor que el de un inversionista de un portafolio conservador, que fue el que les expliqué hace unos momentos. El tercero y último es el perfil de riesgo alto. Este pertenece a un grupo que los inversionistas tienen mayor apetito por inversiones de mayor riesgo, quienes estarán dispuestos a soportar mayores niveles de volatilidad, esto es, que el precio oscila de forma rápida y fuerte al alza o a la baja en sus portafolios, mientras perciban que tienen un potencial de ganancia suficientemente alto. Que asumas un riesgo no garantiza el desempeño positivo de tu portafolio.
Si bien, para lograr rentabilidades elevadas, debes asumir un riesgo financiero significativo. Hacerlo así no te garantizará, un desempeño positivo de tu portafolio. En otras palabras, el asumir riesgo es una condición necesaria, pero no es suficiente para obtener rentabilidades positivas en tu portafolio de inversión.